En esta ocasión vamos a compartir con el tema el sacerdocio celestial de Jesús. El día de hoy con este tema vamos a compartir en el primer estudio que me toca dar este año 2025. Vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 7 del versículo 11 hasta el 19. Hebreos 7, 11. Voy a leer. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hasta el versículo 19 yo he leído en esta oportunidad. Como partí diciendo al principio, deseo que hayan tenido un buen inicio de año. En mi caso ha sido un inicio bien ocupado, bien trabajado. Estuve comentando el otro día en un estudio en TikTok que cuando se acercaba a la medianoche del día 31 de diciembre, nosotros ya nos disponíamos para descansar esa noche, para poder dormir más o menos como, entre 11:30, un cuarto para las 12. De repente a mí se me ocurrió meterme a un baño que está en el primer piso, ¿no? Es más que baño, es una ducha. Quería revisar unas cosas, pero de repente me di cuenta que había agua en el piso. Y cuando miro hacia la derecha, había una cañería de cobre que estaba agujereada, estaba saliendo agua de ahí. En ese momento yo pensaba, ¿no? Oh, Dios mío, una noche nos espera larga, porque había que cortar el agua y luego esperar que la tubería no tenga agua, y luego hay que soldar. Pero gracias a Dios en la iglesia hay un hermano que está hace algunas semanas viviendo con nosotros. Él es soldador, de profesión, digamos. Él usa normalmente la soldadura al arco, ¿no? Que es la máquina que se conecta, ¿no?, a la electricidad, y con la que se puede soldar el fierro, ¿no?, el metal. Pero este tipo de soldadura no es con ese tipo de herramientas, sino que es a través de soplete y soldadura a estaño. Los hermanos creo que sabrán lo que estoy hablando, ¿no?, todos los que están escuchando a esta hora, para poder tapar un agujero que era, del grosor de un alambre de 1 milímetro, debe ser, o tal vez menos, ¿no?, pero muy delgadito, un agujero. Entonces nosotros cortamos el agua en la medianoche del día 31, y el día primero tuvimos la hora devocional en la madrugada, y al terminar la hora devocional nosotros decidimos trabajar desde más o menos 6:30 por ahí, el 1 de enero, ¿no? Así empezó nuestro día 1 de enero. Entonces obviamente yo quisiera descansar o quisiera estar reposando, pero lastimosamente Dios no nos permitió descansar, ¿no? Sino que había que trabajar desde ese día, porque había que reparar la tubería, o si no íbamos a tener en la casa todo el día el agua cortada, ¿no? No iba a poder usar el agua para cocinar, para lavar. Entonces empezamos y el hermano estaba soldando. Parecía que íbamos a terminar rápido, pero pasaba 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y la verdad es que
no comenzamos a las 6:30 de inmediato, sino que más o menos como 8:30, 9 recién podíamos comenzar. ¿Por qué razón? Porque todavía quedaba mucha agua dentro de la tubería. Entonces, cuando la tubería de cobre tiene agua, no se puede soldar porque no se calienta el metal, el cobre, entonces no pega la soldadura. Entonces teníamos que esperar hasta que salga toda el agua. Era las 8:30 y luego ya. Yo pensé que ya no tenía más agua la cañería y empezamos a trabajar. Pero luego soldando una vez, 2 veces y luego nosotros abríamos el agua y se volvía a salir. Entonces, después de intentar varias veces, luego quisimos poner una placa de cobre encima, un pedazo de una placa de cobre, como un pedazo de tubería cortado. Lo pusimos ahí, lo soldamos, otra vez salió el agua. Dios mío, es un trabajo estresante realmente para mí. Cuando una tubería se rompe, es un estrés enorme. De verdad, yo en ese momento quisiera llamar a un técnico, un gasfitter, pero imagínense, 1 de enero, llamar a un gasfitter, ¿quién va a venir? Además, ¿cuánto nos va a cobrar por trabajar un día feriado? Entonces teníamos que arreglarla entre nosotros, digamos, bueno, el hermano era el especialista, yo estaba dando ideas. Finalmente decidimos ya, vamos a cortar la tubería. Vamos a cortarla de un lado y de otro lado y vamos a poner una sección nueva. Una sección nueva. Pero ¿cuál era el problema, hermanos? Que el día 1 de enero las ferreterías, los lugares que son especialistas en estas cosas, que venden estos productos, ¿qué pasará con ellos? Estaba cerrado. Está cerrado. 1 de enero, ¿quién va a abrir, hermanos? Ustedes si tuvieran un almacén, un negocio, ustedes lo abren el 1. Tal vez alguno de ustedes trabaja, no le gusta mucho trabajar, puede ser que sí lo abra. Pero acá en Chile, en Santiago, no iba a abrir un almacén, una ferretería un día 1. Entonces empezamos a buscar en las cosas que estaban atrás, podemos decir en lo que estaba guardado en la bodega, de herramientas y de cosas que tenemos de electricidad, de gasfitería. Y precisamente encontramos un tubo de cobre del tamaño que necesitábamos, un codo y también una unión, digamos, que hace que usted una un tubo de este lado y de este otro lado, ¿no? Para poder soldarlo. Entonces el hermano que está con nosotros, hermano Ricardo, empezó a trabajar en eso. Creo que demoró como 35 minutos, 40 minutos y gracias a Dios no se filtró nada de agua. Quedó impecable, ¿no? El primer trabajo del año 2025. Realmente cada vez que se rompe una tubería en nuestra iglesia tengo mucho estrés, pero en esta vez estuve muy agradecido delante de Dios, aunque, demandó bastante trabajo y pensar también cómo hacerlo. Pero gracias a Dios que había un hermano que sabía de este trabajo. Entonces gracias a Dios que él estaba conmigo, ¿no? Que estaba viviendo con nosotros en la iglesia, porque si no estaba, entonces hasta ahora estoy tratando de reparar la tubería. Hasta hoy creo que estaría tratando de solucionar este asunto, ¿no? Este problema. Pero gracias a Dios que le dio al hermano también sabiduría para poder trabajar en ello. Y luego el día de hoy, el 2 de febrero, también yo le dije al hermano que es soldador: hermano, hay varias sillas en nuestra iglesia de las del salón que están desoldadas, ¿no? Hay un fierro que va de manera, horizontal abajo y se pega con otro fierro. Entonces esos fierros estaban sueltos. En total 10 sillas estaban malas. Entonces conversando con él, ya le dije, vamos a probar si la máquina, como la máquina tiene tanta potencia y no tiene manera de regular la potencia, pensamos que la soldadura iba a quemar totalmente el fierro, pero al probar en la primera, el hermano dijo que se puede. Entonces soldando 1, 2, 3, 4, 5, 10 y ya podíamos soldar las 10 sillas. Yo el año pasado pensaba, ¿no? ¿Cómo podemos reparar las sillas? Yo no tengo
sabiduría, no tengo la destreza para usar la máquina, porque justamente en nuestro patio hay una máquina de soldar antigua, pero no había quien pudiera usarla. Pero este hermano es muy, o sea, capaz, trabajando en ello, él pudo usarla. Entonces yo le ayudaba, ¿no? Como un ayudante. Estuvimos muy contentos, ¿no? Muy agradecidos delante de Dios. Entonces pensábamos, este año 2025 ha empezado con mucho trabajo. Creo que esto es una muestra de lo que será el año 2025 para nosotros, ¿no? Para nuestra iglesia, porque todavía tenemos que cambiarnos de casa, tenemos que irnos a vivir a otro lugar, hay que construir, digamos, el salón de culto. Entonces hay mucho trabajo, creo, en este año 2025, y nos ha recibido con esa intensidad. El día de hoy, estimados hermanos, estamos leyendo el libro de Hebreos capítulo 7 acerca del sacerdocio. La Biblia nos da un primer antecedente de un sacerdocio eterno, un sacerdocio celestial, en el libro de Génesis capítulo 14. Vamos a buscar un momento Génesis capítulo 14, que es donde precisamente aparece un encuentro muy particular entre Abraham, quien es el hombre de la fe, padre de la fe, junto con, él se encontró con Melquisedec. Vamos a leer un poquito esa parte y luego vamos a seguir conversando. Versículo 17, estamos en Génesis capítulo 14, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este encuentro, estimados hermanos, es muy particular porque un sacerdote dice sacerdote del Dios Altísimo, que se llama Melquisedec, sale al encuentro de Abraham. ¿En qué momento salió al encuentro de Abraham? Dice que cuando él venía regresando de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban. Ya la historia parte así. Recordemos que Lot, que era el sobrino de Abraham, se había apartado de Abraham. Entonces estaba viviendo en Sodoma. Finalmente ocurre una guerra entre 5 naciones contra 4 reinos, o sea, 5 reinos contra 4 reinos. Un grupo era el grupo de Sodoma, donde estaba Lot, y el otro grupo, el grupo de Kedorlaomer. Entonces el grupo de Kedorlaomer había vencido al grupo de la ciudad donde vivía Lot. Entonces había llevado cautivo a Lot y también a todas las pertenencias que habían en esos países, en esos reinos. Y luego habían vencido a Sodoma, Gomorra y otras naciones, ¿no? Eso aparece un poquito más atrás, en el capítulo 14, aparecen los reinos el versículo 8 dice: y salieron el rey de Sodoma, Gomorra, Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, dice. 5 reyes. Y el otro grupo, versículo 9, esto es contra Kedorlaomer, Tidal, Amrafel y Arioc, ¿sí? 4 reyes contra 5, dice. Entonces el grupo de donde vivía Lot eran 5 reyes contra 4 reyes, ¿no? Eso era el combate. Entonces entre dos grupos, ¿quién ganó? El que tenía 4 reyes, el de 5 fue derrotado. Entonces Abraham se enteró de esta situación y luego fue en busca de su sobrino Lot. Así está describiendo la Biblia, ¿no? Entonces, ¿con cuántas personas había ido Abraham para luchar contra 4 ejércitos? Ya la Biblia nos describe que Abraham había ido con 317 siervos. ¿Es así? Si aparece, hay un versículo donde aparece
¿Cuántos siervos eran los que estaban con... son 318, ¿no? El versículo 14, Génesis 14:14 dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Ahora vamos a comparar 318 soldados, ¿sí?, contra cuatro ejércitos o cuatro reinos o países. ¿Quién gana? 318 personas contra cuatro reinos o cuatro ejércitos. ¿Quién debería ganar? ¿Cuál debería ser el resultado? Un solo país no puede estar compuesto por 300 personas, sino que mucho más que eso. 4 reinos deberían vencer contra 318 siervos de Abraham. Además, no son personas, no sabemos si son personas de guerra, son siervos de Abraham. Pero qué interesante esta palabra, ¿por qué? ¿Quién es el que vence? Abraham venció a 4 ejércitos. Creo que ni Abraham podía creer esto. Abraham salió a pelear, a buscar a su sobrino Lot, y luego venció. Entonces Abraham creo que se preguntó: ¿cómo fue posible que yo ganara esta pelea, esta batalla? Algo ocurrió, ¿no? Algo sucedió. Digamos que había alguien que estaba ayudándome. Entonces el sacerdote Melquisedec finalmente le explica a Abraham lo que ocurrió realmente. El versículo, vamos a ver otra vez, Génesis capítulo 14, el versículo 20 dice: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Cuál es la declaración del sacerdote Melquisedec? Bendito sea el Dios Altísimo, el cual entregó a tus enemigos, dice, en tus manos. Está escrito, ¿no? Así. Versículo 20, entregó tus enemigos en tu mano, dice. Entonces, ¿por qué fue que Abraham ganó? Hermanos, ¿por qué Abraham gana esta batalla, gana este combate? Porque Dios estaba con él, ¿no? Dios hizo caer a sus enemigos. En ese momento Abraham reconoce a Dios, que le había ayudado a vencer a los enemigos y que le había hecho traer todas las riquezas, es decir, que había traído todo el botín, incluye a su sobrino Lot, lo trajo de vuelta. Este botín era enorme, pero ¿qué es lo que hace Abraham? Dice que le da el diezmo de todo. Y la Biblia nos menciona en esta escena la primera instancia que menciona el diezmo en la Biblia, y que precisamente habla del origen del diezmo. ¿Qué es el diezmo, hermano? Sí, obviamente es el 10% de un total, ¿no? 10%. Entonces, ¿cómo fue que Abraham ha dado el diezmo? Abraham, cuando reconoce a Dios que exactamente le había dado la victoria, entonces él puede dar el diezmo. ¿Es correcto? Entonces el diezmo acá nos enseña que reconocer a Dios es reconocer la obra de Dios en mi vida. Dios me ayudó con el 100% de lo que tengo, entonces yo voy a dar 10%. Es decir, que reconoce a Dios. No es que ustedes dan el diezmo para recibir algo de Dios, sino que ya Dios me dio. Entonces yo reconozco que Dios me ha dado. ¿Entienden esto? Sí, esta parte aparece en el libro de Génesis capítulo 14. Entonces, saliendo de esa manera en el libro de Génesis, ¿qué es lo que tenemos que ahora pensar? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este Melquisedec? Y en el libro de Hebreos capítulo 7 nos explica detalladamente sobre esta persona. El versículo 1, vamos a ir ahora, vamos a viajar al libro de Hebreos. Estábamos en Génesis, ahora vamos a ir al libro de Hebreos, que está en el Nuevo Testamento. Hebreos 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, dijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Es el significado del nombre de Melquisedec, rey de
Salem, rey de paz, rey de justicia. Veamos acá el versículo 3. ¿Qué es lo que dice acá? Versículo 3: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y acá es donde aparece una persona que tiene características inusuales, no son características propias de un ser humano. ¿No es así? Porque dice que no tiene genealogía, no tiene padre, no tiene madre, tampoco tiene principio de días. Es decir, que ha vivido desde siempre y luego ni fin de vida. Es decir, que vive para siempre, o sea, nunca va a acabar. Entonces acá es donde se produce una discusión. ¿Quién es Melquisedec realmente, no? Algunos autores dicen que Melquisedec es el Señor Jesucristo, ¿no? Pero acá en el versículo 3 dice semejante al Hijo de Dios. Así lo describió el libro de Hebreos. Entonces el autor del libro de Hebreos, que no sabemos quién es, los teólogos, los digamos expertos en la Biblia, ¿no?, en el estudio de la teología, no conocen quién es el autor, quién es el escritor del libro de Hebreos. Sabemos que el autor del libro de Hebreos es Dios, ¿no? Dios es el autor, así como de toda la Biblia. Pero escritor, o sea, ¿quién fue inspirado por Dios para escribir el libro de Hebreos? No se conoce hasta la fecha. Hay ciertas ideas, ciertas teorías de quién puede ser, pero no hay una unanimidad. No existe una conclusión unánime de quién ha escrito el libro de Hebreos. Pero sin embargo el libro de Hebreos nos revela cosas muy interesantes, porque este sacerdote Melquisedec aparece mencionado, según mi entendimiento, en 3 partes. Uno es el libro de Génesis, lo que leímos antes. Otra es lo que menciona el rey David en el libro de Salmos. Y tercero, acá en el libro de Hebreos. Son 3 lugares donde se habla sobre Melquisedec. Entonces, ¿qué conclusión yo he tenido? Este Melquisedec no es Cristo en sí, no es Jesús, pero es una sombra de Jesús. O sea, ¿en qué sentido es sombra de Jesús? En mi opinión, Dios ha mostrado la figura de Melquisedec en el Antiguo Testamento para hacernos entender que existe un sacerdocio en los cielos. Existe el cargo de sacerdote en los cielos. Esto es mi conclusión al respecto, ¿no? Si no es Jesús, entonces está mencionando Dios un cargo del sacerdocio en el cielo. Porque también en el tiempo de Moisés, cuando Dios establece el tabernáculo de reunión, Él había establecido sacerdotes y también Él establece al sumo sacerdote. ¿Entienden? 2 cargos diferentes. Sacerdotes son varios sacerdotes, pero sumo sacerdote es uno. Además, ¿qué característica tenían los sacerdotes? Es que ellos son descendientes de solamente una tribu, que es la tribu de Leví. Entre 12 tribus de Israel, solamente Dios encomendó el trabajo de sacerdocio a los levitas. También existen levitas, ¿no? Levitas, sacerdotes levitas, pero además existe el sumo sacerdote, que es exclusivamente de una familia de levita, es de la familia de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. De Aarón procedía el linaje del sumo sacerdote. Entonces, cuando Aarón muere, su hijo hereda este cargo y él llega a convertirse en el sumo sacerdote de Israel. O sea, no puede haber una convivencia entre 2 sumos sacerdotes. Sacerdotes habían, dice, está hablando de varios sacerdotes, pero sobre sumo sacerdote habla solamente de uno. Un solo sumo sacerdote, que en el caso del primer sumo sacerdote es Aarón. Entonces, este Aarón era el representante del pueblo de Israel. Ya veamos un poco acá el libro de Hebreos capítulo 7. Acá el versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec?
y que no fuese llamado según el orden de Aarón, ya el sumo sacerdote tenía que salir de la genealogía, o sea, del linaje de Aarón, de la descendencia de Aarón. Pero ya el sumo sacerdote que aparece acá es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, el sumo sacerdocio levítico por una parte, el sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec son muy diferentes. Primero, el sacerdocio levítico, el sacerdocio arónico, podemos decir, viene por la descendencia. Acá en el versículo 16 dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Ya, el sacerdocio levítico era algo que venía por la descendencia familiar. ¿Entienden ustedes? Pero tiene un límite. ¿En qué momento se acaba el sacerdocio levítico? ¿En qué momento un sacerdote o sumo sacerdote levítico acaba su cargo? ¿En qué momento? Cuando muere. Cuando termina de vivir en este mundo, ya acaba su cargo de sacerdote o de sumo sacerdote. Pero ya Dios tenía que preparar un sacerdote que viviera para siempre. Entonces, el sacerdocio levítico no tiene esta característica. El sacerdocio arónico, el sumo sacerdote arónico o sumo sacerdocio arónico tampoco tiene esta característica. Porque Aarón murió y luego su hijo también muere. Y así se van sucediendo uno tras otro sumo sacerdote hasta llegar al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, donde entendemos que estaba muy corrupto el sacerdocio, sumo sacerdocio. ¿Por qué? Porque no había uno solo, sino habían varios conviviendo. Anás, Caifás, Alejandro, todos eran familia, pero estaban conviviendo. Es decir, que eso no era posible en la antigüedad. En la antigüedad, cuando había un sumo sacerdote, este sumo sacerdote era sumo sacerdote hasta el día de su muerte. Pero en esa época, en la época de Jesucristo, varios sumos sacerdotes están conviviendo. Entonces, el sumo sacerdote que estaba en el tiempo de Jesús, en realidad no es el sumo sacerdote que Dios iba a establecer, sino que entendemos que el mismo Señor Jesucristo ha dicho que el sumo sacerdote o el representante, el mayor entre los nacidos de mujer, era Juan el Bautista. En el libro de San Lucas capítulo 1 entendemos que los padres de Juan el Bautista, o sea, Elizabeth su madre y su padre Zacarías, ellos eran descendientes exclusivos por los cuales corría la sangre de Aarón. Corría sangre de Aarón, por lo tanto, Juan el Bautista, por la herencia, por la descendencia, es el sumo sacerdote en la época de Jesús, aunque nadie lo reconoció. Solamente Jesucristo lo reconoció. Entonces, cuando vemos el plano levítico o el plano del sacerdocio levítico, Juan el Bautista es el último sumo sacerdote de la historia de Israel. Entonces, en este mundo, Jesús no puede tomar el cargo de un sumo sacerdote. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Vamos a ver acá la respuesta. Acá en el versículo, estamos en el libro de Hebreos capítulo 7. O sea, el versículo, un momento, el versículo 14 dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ya, nuestro Señor Jesucristo, según la genealogía de la carne, según la genealogía que aparece en el libro de San Mateo capítulo 1, Jesús dice que es de la tribu de Judá, porque precisamente Judá, que es el padre de la tribu de Judá, quien da origen a la tribu de Judá, él estuvo con su nuera, bien digo, Tamar. Entonces de ahí viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Todos ya conocen esta parte de la Biblia. En el libro de San Mateo aparece. Entonces acá dice que Jesús no pertenecía al linaje de la familia levítica, sino que él perteneció a la tribu de Judá. Entonces acá dice que Moisés no dijo nada acerca de que los descendientes de la tribu de Judá son sacerdotes.
no está hablando que fueran herederos del sacerdocio, sino que no tiene nada que ver con el sacerdocio. ¿Sí? Es correcto, ¿no? Por eso David tampoco fue sacerdote, él fue rey de Israel. Entonces no hay nada que una a la tribu de Judá con el sacerdocio, pero sí existe el sacerdocio y conforme a la descendencia que recae en Juan el Bautista. Entonces, en este plano terrenal, Juan el Bautista utiliza la posición de sumo sacerdote terrenal. Y Jesús usa la posición de Cordero de Dios o de sacrificio, que establece precisamente cómo Dios traspasa el pecado desde el sumo sacerdote y Juan el Bautista a Jesús, quien es el Cordero de Dios. Entonces, al producirse este encuentro, Jesucristo toma el cargo de un sacrificio y digamos para cargar el pecado del mundo, y luego Él muere en la cruz. Pero aquí es donde viene el tema de hoy, ¿no? Jesucristo, al morir, Él luego al tercer día resucitó. Entonces acá es donde también existe una confusión, o existe algunos antecedentes que no nos dejan claro en qué momento Jesús sube, ¿no?, al cielo, porque cuando Él resucita hay uno de los evangelios que nos menciona que efectivamente Jesús le dice a una mujer: no me toque, le dice, porque todavía no he subido a mi Padre. Pero luego en otro evangelio, cuando se encuentra con otras mujeres, en ese momento ellas lo tocaron. Es decir, que hay un lapso de tiempo donde Jesús sube ante Dios y luego desciende otra vez. Eso podemos decir, ¿no? No sabemos cuánto tiempo pasó. Pero en este lapso tal vez podemos asegurar o podemos aseverar que Jesús fue como el sumo sacerdote. Ahora no es sacerdote terrenal, sino sacerdote celestial. En el cielo Él llega al lugar santísimo y en ese lugar Él obtiene la redención eterna. Veamos. Hebreos capítulo 9, versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Jesucristo entró, dice, en el lugar y en el tabernáculo, dice, amplio, más perfecto tabernáculo, más amplio. Eso es el tabernáculo de los cielos. Y luego el versículo 11, la parte final, dice que no está hecho de manos, no es de esta creación, no pertenece al mundo temporal, sino pertenece a un mundo eterno. Versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Estos eran los principales animales que se utilizaron para la expiación de los pecados en el tiempo de la ley, en el tiempo en el que el pueblo de Israel caminaba por el desierto. Para realizar la expiación anual se necesitaba de un becerro para limpiar o para cubrir el pecado de Aarón y su familia, y se necesitaba de 2 machos cabríos, uno para Jehová, para morir, y el otro por Azazel, dice, para ser enviado a un lugar, una tierra deshabitada. Este segundo macho cabrío tenía que recibir la imposición de manos por el sumo sacerdote Aarón. En ese momento él iba y se perdía en el desierto y ya nadie más lo encontraba. ¿No es así? Entonces esta figura nos muestra que Jesús en el plano terrenal, según la ley, según el sacerdocio levítico, él no era sacerdote, sino él fue el sacrificio. Pero según el sacerdocio de Melquisedec, Jesucristo fue el sacerdote celestial, el sacerdote eterno. Versículo 12. Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre, ya no en el lugar santísimo del tabernáculo terrenal, sino que en el tabernáculo celestial, y habiendo obtenido, ¿qué cosa? Eterna redención. Eterna redención es sinónimo de la eterna salvación. Veamos. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Señor Jesucristo redimió nuestros pecados
Primero Él se presenta como el Cordero de Dios en la tierra, pero en el cielo Él se convierte en sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué característica tiene el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Que nunca muere, vive para siempre. Por lo tanto, o sea, Jesucristo es el sumo sacerdote celestial. ¿Por qué? Su cargo de sacerdote no lo desempeña en este mundo, sino que Él lo desempeña en el lugar eterno. Porque si Él hubiese desempeñado el cargo de sacerdote en esta tierra, entonces estaría en contra de la ley de Dios. ¿Saben por qué, no? Porque Él tenía que pertenecer a la descendencia levítica. Si Jesús hubiese pertenecido a la descendencia levítica, o sea, Juan el Bautista perteneció a la familia de Aarón por sus padres que eran descendientes de Aarón, entonces Juan el Bautista podía ser sumo sacerdote, pero Jesús no. Jesús no podía ser el sumo sacerdote terrenal, según el sacerdocio levítico. Por eso a Él se le asigna otro sacerdocio, y que precisamente es un sacerdocio inmutable, para siempre. ¿Es correcto? Por eso acá, en el versículo, veamos acá, el libro de Hebreos capítulo 7, el versículo 17. Ya, 17 dice: pues se da testimonio de Él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya, el único sacerdocio que es inmutable, que no se puede cambiar, que no se termina con la muerte, es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es el sacerdote celestial o el sacerdote del Dios Altísimo que aparece en el tiempo de Abraham. Dios nos ha mostrado la figura del sacerdote Melquisedec para enseñarnos algo. Jesús iba a tomar este mismo cargo, esta misma posición en el reino de los cielos. Y de esa manera iba a obtener la redención eterna para todos nosotros. Por eso, hermanos, que la salvación no es una salvación temporal. Si hubiese sido Jesús un sacerdote de este mundo, entonces sería una redención temporal. Pero la redención de Jesús no es efectuada en el plano temporal, sino en el plano de la eternidad. Por lo tanto, nuestros pecados, nuestra culpa ha sido redimida en el tabernáculo celestial. ¿Ustedes creen en esto? ¿Ustedes confían que Jesucristo hizo tal obra? Aunque no lo vimos, aunque no vimos con nuestros ojos a Jesús, pero creemos por la palabra. Creemos que Él había hecho la eterna redención, y por eso decimos que ya no tenemos pecado. Por eso decimos que somos justos. Por eso decimos que somos santos. Porque la redención de Jesús ha sido hecha en el plano eterno, en la dimensión eterna. ¿Entienden? Aunque nosotros vivimos en el plano temporal, pero a través de esta redención efectuada en el plano eterno, somos justos, somos santos para siempre. Somos limpios para siempre. Somos santos para siempre. Somos perfectos para siempre delante de Dios. Una persona, si puede ver esto con claridad, no podrá decir nunca más que tiene pecado. Nadie podrá decir que es pecador, porque si en el caso que hubiese sido hecho en esta tierra, sí, ustedes pueden decir, soy pecador. Porque el máximo poder que tenía un animal en esta tierra era, ¿cuál era el máximo poder? Un año. Un año de pecados, ¿no? O sea, 600,000 personas. Pero Jesucristo tiene un poder, inigualable, insuperable. ¿Por qué? Es el poder de redimirnos eternamente para siempre. Hermanos, en este año 2025, Dios no solamente a ustedes quiere mostrar esta realidad, sino a muchas personas que están a su alrededor. Creo que Dios quiere salvar en este año 2025, conforme a la promesa que nos ha dado en el año nuevo, ¿no? El pastor Oxupar. Es una promesa que Dios le ha permitido a la misión, a la iglesia para este año, porque dice que a pesar de que estaba el rey Herodes y todo el pueblo turbado, pero aún así esto no impide el nacimiento de Jesús.
En esta época también muchas personas tal vez están en contra del cristianismo, están en contra de la iglesia, pero esto no impedirá que en el año 2025 muchas personas puedan experimentar el nacimiento de Jesús en sus corazones. Así creemos, así confiamos que Dios cumplirá su promesa en este año 2025. Incluye sus familias, incluye sus amigos, incluye sus conocidos. Creo que Dios en este año 2025 bendecirá a muchas familias de los hermanos y trabajará enormemente para que reciban esta gran salvación. Gracias por su atención. Vamos a terminar acá. Oremos. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta tarde nos ha permitido su palabra. Somos quienes han recibido la eterna redención, también la eterna salvación. Nuestro Señor Jesucristo es el autor de eterna salvación. Él ha sido el sumo sacerdote celestial, porque Él ha trabajado en el plano de los cielos para nosotros, para redimirnos, para justificarnos, santificarnos, perfeccionarnos por su trabajo, por su obra. En el plano terrenal, Jesús ha sido el sacrificio vivo, es nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Pero en el plano celestial, Él se ha convertido en el sumo sacerdote representante de toda la humanidad para cubrir perfectamente todos nuestros pecados, para hacernos santos delante de Dios. Todos los que crean en esta palabra serán personas que puedan presentarse delante de Dios como justos y santos. Espero que, conforme a su promesa, Señor, en este año 2025, toda nuestra nación, todo nuestro país, desde Arica hasta Tierra del Fuego, hasta la Antártida chilena, esperamos que llegue este evangelio y que muchos en este año puedan recibir la salvación. Que bendiga todo el continente de América, todo Latinoamérica. Esperamos que Dios trabaje desde Estados Unidos y Canadá, también hacia el Centroamérica, también Sudamérica, en todo el continente americano. Esperamos que Dios trabaje con poder en este año 2025. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.